la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con nosotros en Mérida, Yucatán, México, una comunidad que aprende a vivir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. En esta ocasión, adoramos a nuestro Dios, porque nos da profunda alegría con tener una familia, con participar de un banquete y con tener fe en el Evangelio, anclada a la esperanza de un futuro prometedor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria. Servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, Dios vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad. Y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Aleluya. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconocer su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, Dios vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Oh sí, Señor. Lo declaramos en esta noche de todo nuestro corazón. Naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor, declarado, te damos alabanza, Señor, Dios vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Lo declaramos. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Alégrense naciones con el pueblo de Dios. Alaben al Señor naciones todas. Pueblos todos, cántenle alabanzas, pues este es el día en que el Señor actuó. Por tanto, regocijémonos y alegrémonos en Él.
vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, y les advierto ahora que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues les afirmo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios justo, Padre bondadoso, confesamos que no hemos caminado en el Espíritu. Confesamos que hemos dado preferencia a los deseos, pensamientos y placeres de la carne. Confesamos que una y otra vez hemos tomado malas decisiones, pecando contra tu ley que es buena y santa. Paradójicamente tenemos gozo y alegría porque hemos recibido la fe para creer en la obra expiatoria de Cristo, quien tomando nuestro lugar dio su vida para que tuviéramos salvación. Entonces nos sentimos tristes por nuestro pecado y sus efectos, incluso cuando les robamos el gozo a otros. Y a la vez nos sentimos alegres de tu gracia y misericordia para atraernos a ti y capacitarnos para dar fruto en el Espíritu. Gracias por perdonarnos y darnos el privilegio de alegrarnos, de dar voces de júbilo y regocijarnos de todo corazón por haber quitado el juicio en contra de nosotros y ponerlo en la persona de Cristo Jesús, nuestro mediador, nuestro redentor, nuestro Salvador. En su nombre oramos con gratitud en el corazón y gozo profundo. Amén. Sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Por tanto, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén, pues el Señor ha quitado el juicio contra ti. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría, pues te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Así de fácil. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Aleluya. 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 Jesús, me haces tan feliz. Aleluya. 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 Jesús, me haces tan feliz.
Jesús me haces tan feliz. Jesús me haces tan feliz. Lectura de la palabra del Señor en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículos 9 al 19. Se descubrió eternamente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Palabra de Dios. Estamos en nuestro segundo culto, segundo sermón de la serie El cultivo del Espíritu, basado en el conocido pasaje del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, 22 y 23, cuando dijo: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La semana pasada abordamos la primera y la más importante característica del fruto del Espíritu, que tiene que ver con el amor entre los hermanos. Y en este tiempo, en este día, en esta ocasión, trataremos de acercarnos al texto bíblico para explorar lo que significa la segunda característica del fruto del Espíritu, que es el gozo. Chara en griego, que también se puede traducir perfectamente como sinónimo de alegría. Y cuando hablamos de tener alegría como fruto del Espíritu del Señor en la vida de los creyentes, en tu vida, en la mía, como creyentes en la palabra de Dios, inmediatamente viene a nuestra mente cuando menos 3 ideas sobre las que quiero profundizar un poquito en los siguientes minutos. Alegría es tener una familia. Alegría es tener un festín, un banquete. Alegría es tener una fe, y esta fe se proyecta al futuro. Déjame ir un poquito con calma, porque cuando pensamos en que alegría es tener una familia, invariablemente pensamos en la alegría precisamente de encontrarnos con la persona que amamos. La gente que cuando nos encontramos con ellos nos brillan los ojos, se nos esboza una sonrisa, queremos incluso hasta carcajear. En estos días pasados, uno de mis amigos que había dejado de ver por muchos años, nos volvimos a encontrar. Estuvo con nosotros el domingo pasado en el culto de celebración en nuestra iglesia. Mi amigo Dan y yo reímos y reímos y reímos.
Qué gozo es encontrarnos, porque una de las cosas que hacemos es que reímos, y reímos de todo, parecemos niños chiquitos y nos disfrutamos en gran manera. Una de estas noches recientes en esta semana fue cumpleaños de uno de mis hermanos, y tenemos la costumbre ahora, dada la pandemia, que cuando es el cumpleaños de alguien, el día de su cumpleaños, nos ponemos de acuerdo a cierta hora y tenemos una reunión familiar virtual por Zoom. Estamos a miles de kilómetros de distancia unos de los otros, pero vernos como familia, nos disfrutamos tanto. A veces discutimos, a veces no estamos de acuerdo en los puntos de vista que tenemos, pero finalmente damos gracias a Dios que nos vemos, y como todos somos creyentes, oramos y celebramos con la palabra de Dios abierta que somos una familia. Y por supuesto, tú puedes decirme, oye, pero eso es una crueldad para aquellos que no tienen familia, para aquellos que están viviendo el tormento del rompimiento de una familia, el quebrantamiento por violencia de los padres y su crueldad, por violencia matrimonial y separación, por duelo, por lo que sea, ya hay desintegración. Es cruel hablar de que alegría es por una familia. Déjame decirte que también celebramos y tenemos alegría, porque tenemos un festín y porque tenemos un banquete. Ya este banquete, ya este festín están invitados todos aquellos que quieran ser partícipes del gozo de celebrar la gloria, hablando del Evangelio, la gloria de Cristo. Y lo mismo, cuando somos cristianos, cuando compartimos la fe, esto de la alegría tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la oración. Mira, cuando dejamos de tener cultos presenciales en virtud de la pandemia, desde marzo del 2019, del año del 2020, discúlpenme, ya estoy todo atrofiado, dejamos de tener casi un año y medio el gozo de encontrarnos con los hermanos en la adoración. Qué gozo cuando nos volvimos a reunir, cuando volvimos a estar juntos, poder orar juntos, leer la Biblia juntos, cantar al Señor juntos, compartir la mesa del Señor juntos. Qué alegría es compartir la fe. La alegría tiene que ver con la fe. La fe produce también alegría. Y finalmente, esta alegría que tenemos porque tenemos una fe en Cristo y una experiencia espiritual de adoración, apunta también esperanzadoramente al futuro. Si ahora disfrutamos la vida como es, en el futuro va a ser mucho, pero mucho mejor. Déjame ir por partes. Vamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 10. Allá en la palabra del Señor, en la Nueva Traducción Viviente, se nos anima a los romanos y se les dice: alégrense con el pueblo de Dios, ustedes los gentiles. Pablo les está escribiendo a los romanos y les dice: hay una razón por la que ustedes se deben alegrar, hay un motivo por el que ustedes deben estar profundamente alegres. Los romanos son personas que se han convertido al Evangelio sin ser necesariamente judíos. Algunos de ellos son judíos, pero que se han convertido de la fe judía, de estar esperando y confiando en las leyes del Antiguo Testamento, al Evangelio, a la buena noticia de Cristo Jesús como el Redentor y como el Salvador. Y al ser incorporados a la familia del pacto, entonces ellos son invitados a alegrarse. Alégrense con el pueblo de Dios, ustedes los gentiles, dice la Nueva Traducción Viviente. Así que Pablo les está diciendo a los romanos: alégrense porque ustedes han sido incorporados a la familia del pacto. Y eso armoniza muy bien con lo que el mismo apóstol San Pablo escribe en su carta a los Efesios, en su epístola a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 13, cuando dice: ustedes que en otro tiempo estabais lejos, pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y agrega en el mismo capítulo 2 de Efesios, en el versículo 19, y ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la
familia de Dios. Qué grandiosa manera, tan sencilla pero tan grandiosamente profunda, la que tiene San Pablo para expresar esta verdad de que la alegría para un cristiano es la certeza de saber que ahora tiene una familia. La familia, si es verdad, puede no tener un trasfondo de alegría. Por ejemplo, cuando el padre ha sido violento o ha sido desobligado, cuando la familia ha experimentado ruptura por un desacuerdo en el matrimonio, cuando sencillamente hay soltería solitaria, y quiero decir que se sufre la soledad en una manera abrumadora, desgastante, consumidora, que te consume, pero también puede haber dolor en la familia por razones de duelo, pérdida, como hemos experimentado últimamente entre muchos de nuestros conocidos que han perdido a sus familiares en virtud de los efectos de la pandemia. Pero es verdad también que muchas veces las familias se disuelven por enemistades, desacuerdos y pleitos. Estoy seguro que tú conoces alguna desaveniencia familiar en virtud, por ejemplo, de algún desacuerdo por una herencia, por un desacuerdo en algo que no quedó claro en ese sentido, o haya quedado claro en un testamento, pero esto crea conflictos entre los que quedan vivos. Pero cuando se pertenece a Cristo, cuando tú formas parte de la familia de Dios, de la que habla San Pablo a los romanos y también a los efesios. Si no tenías la alegría de tener una familia humana, activa y amorosa, ahora con Cristo tú puedes contar con una familia nueva, una familia que te incluye y en la que has sido incluido como miembro de la familia del pacto. Se trata de una alegría más profunda que simplemente el sentido de sentirnos bien de manera pasajera por alguna cosa que nos trae satisfacción. Se trata, la alegría de la familia de Dios, de comprender que hemos sido incluidos en la familia más grande y más antigua de la historia, que pertenecemos a la familia de la tierra, que será una familia además de carácter eterno. Una familia que tiene representantes de toda lengua, de toda nación, de todos los estratos socioeconómicos y sociales. Una familia tan vasta, tan abundante, tan grande, que donde te encuentres con esa familia vas a tener mismo lenguaje, vas a compartir los mismos valores, vas a celebrar los mismos motivos y vas a pensar en el futuro con la misma esperanza. La familia de Dios es una familia grandiosa a la que cuando somos incorporados nos da un placer formar parte de ella, nos da un placer vivir en torno al cariño de los hermanos, que es algo que no queremos dejar de celebrar. Déjame decirte que este sermón ha sido uno de los que más trabajo me ha costado pensar y poder comunicar precisamente en un tiempo de tanto dolor y de tanta prueba. Pero ¿cómo no vamos a celebrar si, como dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 5 y versículo 10, hay gozo incluso delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores y nos volvemos en arrepentimiento a Cristo confesando nuestros pecados, somos la chispa que detona
un alborozo y una alegría en una fiesta de carácter celestial. Y esto conecta con la segunda idea de la alegría en la Biblia, porque yo te dije que alegría es tener una familia, pero también alegría es tener un festín, tener un banquete. Y déjame decirte que en medio del dolor, Dios manda a su pueblo que se debe alegrar. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios estableció a través del liderazgo de Moisés 3 grandes fiestas. Hay más, pero hay 3 grandes fiestas, muy principales fiestas: la de la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Tú puedes leer detenidamente sobre cada una de las cosas que se explican sobre cómo debían ser y celebrarse estas fiestas en los capítulos 23 de Levítico y en el capítulo 16 de Deuteronomio. Allá se nos explican varias cosas que son muy importantes. Por ejemplo, se nos enseña que en estas fiestas, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, deben participar todos los miembros de la familia, sin que nadie, por supuesto, tenga vergüenza. Y es que esto vale la pena recalcarlo, porque hay mucha gente que piensa que ser cristiano es ser aburrido, que ser cristiano es no celebrar, que ser cristiano es no disfrutar, es no reír, es no tener fiesta, es no tener un festín. Pero déjame decirte que la palabra del Señor nos enseña que los cristianos tienen como característica el fruto del Espíritu, amor, y el segundo es gozo. Hay alegría, debe haber alegría y se nos manda a hacer fiesta. Hay un poco de reacción por el concepto no cristiano de la fiesta, del concepto no cristiano del festín, del concepto no cristiano de un banquete, porque se confunde con borrachera, porque se confunde con un ambiente de vulgaridad, de bajezas, de orgías y otras cosas más alrededor de celebraciones que no pueden ser inclusivas de las familias sin que haya vergüenza. Pero por eso el apóstol San Pablo dice tan claramente en su epístola a los Efesios en el capítulo 5 y versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Y si un cristiano está lleno del Espíritu de Dios, va a tener fruto, por lo tanto va a tener alegría y va a tener gozo, va a tener todo esto que hace que la persona viva en una manera celebrativa. Sin embargo, esta celebración debe nunca invitar, como nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23, versículos 20 y 21, a evitar comportarnos y juntarnos y comportarnos como los bebedores y como los comilones. Allí mismo en Proverbios, en otra porción, dice: cuando te invite alguien a comer, pon cuchillo a tu garganta, es decir, mídete, no abuses. Y en las fiestas debemos siempre tener mucho cuidado de medirnos, de no abusar, de no sobrepasarnos, porque de lo que se trata es de ser inclusivos, de celebrar sin que nadie tenga vergüenzas. Y eso implica el comportamiento moral, es decir, evitar las palabras y los chistes indecentes, además de las groserías y de todo eso que hoy en día, incluso con que a veces pongas una canción popular, se escuchan tantas vulgaridades y tantas groserías, que es precisamente lo que la palabra de Dios dice a los cristianos. La fiesta no es para la vulgaridad, la fiesta es para celebrar la alegría y además hacerlo en familia. Y por eso mencioné que la celebración, la fiesta debe ser inclusiva. Y eso lo enseñó Dios
y lo dijo por medio de Moisés desde el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 16. Mencioné este capítulo anteriormente, pero hoy precisamente en este momento quiero leer el versículo 11 donde dice: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y se repite de inmediato en el versículo 14, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, etcétera, etcétera. Es decir, 2 veces en el mismo capítulo, hablando de la instauración de las fiestas, se dice que la fiesta debe ser inclusiva. No es correcto que entre cristianos estemos haciendo fiestas dejando aparte a los demás. Y esto lo vemos precisamente cuando en las comunidades de fe locales, en las iglesias locales, hay celebraciones, todos están incluidos a la celebración. Todos estamos incluidos con la música, todos estamos incluidos en la comida, todos estamos incluidos en la celebración. Y esto es algo que la palabra del Señor, como estamos viendo, nos enseña desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y los creyentes de la actualidad estamos siendo animados por la palabra de Dios a no hacer acepción de personas, sino siempre a incluir. Los creyentes que viven alegres son creyentes que no solamente celebran que tienen una familia, pero también hacen festín de acuerdo con la palabra de Dios. Celebran las fiestas, celebran los banquetes y lo hacen siempre cuidando que el mismo Señor, nuestro Señor, sea glorificado. Finalmente, hemos dicho que también alegría significa tener una fe. Y cuando hablamos de tener una fe, inmediatamente hablamos de la experiencia de la adoración, de la experiencia de celebrar el Evangelio en nuestras vidas. Y vamos por partes. ¿Qué significa la palabra Evangelio? ¿Ya te acordaste? La palabra evangelio significa buenas nuevas, es decir, buenas noticias. Siempre que tenemos una buena noticia, esa buena noticia produce alegría, si no, no es buena. Por ejemplo, cuando escuchamos que tras el embarazo y los dolores de parto, nació el bebé, nació sano y mamá también está sana. ¿Qué sentimos cuando oímos la noticia de que el bebé nació bien y sin problemas? Precisamente lo que sentimos es alegría. ¿Qué siente un padre cuando viene con su hijo así medio trastabillando en la escuela y le dice: papi, mami, después de tantos intentos finalmente aprobé la materia de física? Esa es una buena noticia y entonces queremos celebrar. Y lo que estamos diciendo con la fe es que la fe siempre nos hace recordar la buena noticia del Evangelio. ¿Cuál es la fiesta que más es celebrada alrededor del mundo hasta nuestros días? ¿Cuál es la fiesta que los cristianos mismos esperamos cada año y celebramos con tanto ahínco? ¿No es cierto que es la fiesta, la propia fiesta del nacimiento de Jesús, la Navidad? Y es que con la Navidad tiene sentido todo el relato, todo el diseño y la planeación del plan de Dios revelado en su palabra, la Biblia, desde el Antiguo Testamento, dándole sentido a todo y conectándolo, porque en Cristo Jesús y por la fe en Cristo tenemos la oportunidad de una nueva vida con el nuevo nacimiento, el perdón de todos nuestros pecados, la participación con Cristo como herederos y coherederos de todas las gracias y las riquezas eternas juntamente con el Señor Jesús. Y además tenemos la seguridad de una vida eterna. ¿Cómo es que entonces no vamos a sentir como cristianos alegría por nuestra fe
y la vamos a traducir en celebración a través del canto y a través del culto y a través de la oración, el compartir todo lo que hemos estado compartiendo y comentando hasta este momento forma parte de esta gran bendición de tener celebración. Pero déjame decirte algo. Dios nos manda que debemos tener alegría. Hay un libro de la Biblia, especialmente que se traduce como alabanzas, eso es lo que significa la salmodia o el libro de los salmos. Y el libro de los salmos está lleno de expresiones de gozo y de alabanzas a Dios. Pero de ninguna manera podemos olvidar que los mismos salmos también están integrados por muchos lamentos. Es decir, es que cuando Dios nos pide que lo alabemos, que lo glorifiquemos, que lo celebremos, que celebremos nuestra fe, no está diciendo que la debemos fingir, sino al contrario, que partiendo de nuestra propia tragedia, de nuestro propio dolor, de nuestros propios sinsabores que nos han dejado las diferentes experiencias que hemos vivido en la vida, podamos, confiando en el poder restaurador de Cristo Jesús y en sus promesas para el futuro, que a pesar del dolor podemos celebrar. Quizá uno de los ejemplos más preciosos que tenemos de esta verdad en las Escrituras la podemos encontrar en con uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Ven conmigo y acompáñame, por favor, encontrando el libro de Habacuc. Está muy cerca del final del Nuevo Testamento, muy cerca de donde empiezan los evangelios con San Mateo. En el capítulo 3 del profeta Habacuc se está describiendo el dolor del momento en el que el pueblo de Dios vive una invasión devastadora con amenaza de destrucción absoluta y total. Pero Habacuc es un hombre de fe. Y él escribe todo el libro, y el capítulo 3 es muy fuerte, pero cuando llega al versículo 16 expresa: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y llega al versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fuerza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El dolor de la realidad puede revertirse en un motivo de alegría cuando tenemos una fe bien firme en el Señor. Una de las cosas que más disfruto en la vida es el contacto con el agua. Yo a veces pienso que en lugar de vellos en mi cuerpo debería tener escamas. Me encanta el agua. Yo veo un río y me quiero meter al agua. Aquí en el estado de Yucatán y en esa zona de la península no tenemos ríos, pero tenemos los famosos cenotes, estos lugares en los que se congrega, se concentra miles de litros de agua hacia las profundidades, aguas frescas. ¡Qué experiencia más preciosa! Aventarte al agua de un cenote cuando no tiene corriente, un cenote seguro. Bueno, y el mar. Es que yo veo playa y no puedo resistir el meterme al agua.
También recuerdo mis momentos cuando experimenté el escalar y hacer rappel en las montañas pedregosas en el estado de Nuevo León, en el estado de Coahuila, entre Saltillo y Monterrey. Hay una zona donde tuve la oportunidad de hacerlo con algunos amigos. ¡Qué maravilla es esto! Pero ¿sabes una cosa? La palabra del Señor dice que los creyentes vamos a poder disfrutar de toda una tierra restaurada, renovada, reconstruida, perfeccionada al fin de la historia. Cuando Cristo venga otra vez, no solamente los seres humanos estaremos siendo parte de la celebración, sino que la tierra completa va a celebrar también, a tener fiesta también, a ser parte del gozo de tener una familia en un espacio renovado, restaurado, reconstruido y perfeccionado. En el Salmo 96, se describe tan claramente este concepto de la tierra restaurada, la tierra reconstruida, en los versículos 11 al 13. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y el Salmo 98 termina igual, pero además añade que los ríos batirán sus palmas y los montes cantarán jubilosos. Indudablemente, el gozo del Señor, como dice en Nehemías capítulo 10, versículo 8, que es nuestra fuerza, es el ingrediente que el Espíritu Santo ha puesto en la vida de los creyentes para sobrellevar las dificultades de la vida. En el mundo tendrán aflicción, pero parafraseando entonces el texto bíblico podemos decir: celebra, pues aunque en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor mi Salvador. En medio de este tiempo difícil, de enfermedad, de amenaza, de duelo, de tristeza pues por los que se han ido, por los problemas económicos que nos ha causado la pandemia y todas estas cosas horrorosas, podemos detenernos y decir: Señor, me has dado una familia. Tengo motivos para armar un buen festín. Tengo una fe y esta fe apunta al futuro. A tu nombre sea toda la gloria. Y dame el gozo, Señor, de poder celebrar la vida con alegría. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vi
también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Ustedes aman a Dios a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Por tanto, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Padre Celestial, nos gozamos en tu promesa de que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, allí tú estás. En este culto en línea sabemos que estás en este preciso lugar y en este justo momento en que con fe oramos, porque eres un Dios que gozoso cumples tus promesas. Uniendo nuestras oraciones, venimos suplicantes delante de tu santo trono, rogando más de tu soberana gracia y de tu inmensa misericordia. Nos sentimos quebrantados, abrumados, desgastados. La noticia de esta semana del contagio de algunos de nuestros hermanos y hermanas que tanto amamos, de las defunciones de algunos de sus familiares y amigos, nos ha devastado. Nos duele además el sufrimiento de los otros, los que tienen escasez, los que tienen trabajo reducido, incluso pérdida de sus fuentes de ingreso. Nos dolemos con aquellos que sufren enfermedades añosas. Nos dolemos con los que sufren desacuerdos, con los que quebrantan sus pactos, con quienes disputan y pelean por una u otra razón. Oh Dios, nos dolemos con los que lloran y nos dolemos también por los que abusan, los que son carentes de solidaridad, amor y alegría, los que en lugar de alegría y gozo muestran amargura y desencanto.
Señor, danos sensibilidad espiritual para que surja en nosotros y disfrutemos el cultivo del Espíritu con amor y con gozo. Consuela, Señor, a los desconsolados y devuélveles el gozo de la salvación y que espíritu noble los sustente. Señor, bendice a nuestra nación. Bendice los resultados de la elección del domingo de la semana pasada. Trae tu justicia poderosa sobre los hechos violentos y fraudulentos en todas sus formas. Compra de votos, robo de urnas, escenarios violentos incluso previos a la elección y algunos durante la jornada electoral. Bendice a nuestras autoridades, las actuales y las que eventualmente tomarán posesión de sus cargos. Señor, bendice a nuestras familias. Concédenos la dicha de vivir alegres, de regocijarnos en tus caminos y en tu santidad y pureza. Alégranos, Señor, con tener una familia, motivos de celebrar compartiendo comida y bebida. Alegrarnos de que la fe que tenemos en el Evangelio está lleno de esperanza para el futuro. Gracias por librar a la mayoría de nuestros hermanos y hermanas del contagio del COVID-19. Suplicamos protección para nuestros abuelitos, para los adultos, los jóvenes, pero también por los niños y protección para los más bebecitos. Gracias por las noticias favorables de quienes han ingresado a la prepa, de quienes han recibido una y otra y una más buena noticia. Gracias por los motivos de celebración y alegría. Danos el gozo, Señor, de amarnos unos a otros y que de nuestro gozo sea cumplido. Bendice nuestros planes y acciones concretadas para la semana que hoy inicia y sobre todas las cosas, danos el gozo de tu salvación. Escucha nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, amada hermana, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la gozosa comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y de los que aman, ahora y por siempre. Amén. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, y en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó.
las cadenas rotas ya están. Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo, oh, bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Grande gozo siento en mí. Grande gozo siento en mí.